Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el análisis gráficos de movimiento. Algunos conceptos importantes que debemos de conocer es lo siguiente. La gráfica y sus componentes. Las gráficas son representaciones pictóricas de pares ordenados de puntos en la cinemática, que se refiere a la representación de la relación de tiempo y espacio del movimiento de los objetos. Entonces, es importante que a través de una gráfica podemos sacar conclusiones sobre, por ejemplo, si tengo la distancia y tengo el tiempo, puedo calcular, por ejemplo, una velocidad, entre otros elementos. Es importante que dentro del concepto de velocidad positiva y negativa, significa que si la línea está inclinada hacia la derecha, la velocidad es positiva. Quiere decir que esta pendiente que está aquí de color azul me dice a mí que es positiva. Y si la línea que está inclinada hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Significa que la velocidad va a ir negativa, significa que va a ir disminuyendo. Si está positiva, la velocidad va a ir aumentando. Aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces vea que aquí yo tengo 50 metros con respecto a 5 segundos del tiempo. Vea que la pendiente me dice que va de manera creciendo de manera positiva. Ok, aquí tenemos la imagen del niño en la bicicleta. Y si me dice a mí que va bajando, vea que aquí va a dirección opuesta. Tenemos aquí signos negativos. Significa que va a ir disminuyendo hacia la izquierda. Esos son ejemplos de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué debemos de saber? Bueno, para yo calcular, si yo tengo distancia y tengo tiempo, yo puedo calcular la velocidad. Entonces, teniendo la pendiente de distancia versus tiempo, puedo calcular la velocidad. Quiere decir que la gráfica posición frente al tiempo de un móvil con velocidad positiva la tenemos aquí expresada. Y aquí la tenemos para abajo, bajando una velocidad negativa. La gráfica de distancia de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Qué significa cuando hay uniforme acelerado? Que hay una variedad en distancia versus tiempo. La gráfica posición, distancia, tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o movimiento rectilíneo uniforme variado representan el eje horizontal de las X y el tiempo en el eje vertical Y la posición. Entonces vea que aquí tenemos que la pendiente va formando una forma de, digamos, de una U o una curva. ¿Por qué? Porque aquí va a ir variando, por lo tanto, las velocidades van a ir variando, ya no van a ser constantes y me va a formar una aceleración. En esa tenemos aquí que la pendiente va a ser positiva y si la U va hacia la izquierda significa que va a ser negativa. Cuando tenemos gráficas como velocidad versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme, vea que aquí tenemos una condición de que la pendiente de color rojo se mantiene constante. Entonces, quiere decir que la velocidad es totalmente constante. Entonces, para este tipo de gráfica me dice a mí que es un movimiento uniforme que muestra que la velocidad permanece constante a lo largo de tiempo. Si la línea aquí la tengo hacia arriba, significa que está positiva. Y si la tengo debajo del punto original 0, significa que es negativo. Es importante recordar a los estudiantes que estos QR, esos códigos tienen páginas donde viene bastante información para poder repasar los conceptos de los diferentes tipos de gráfica. Volvemos y retomamos. Gráfica versus tiempo, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ok, me dice que la gráfica velocidad-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado o variado representa el eje de la X en tiempo Y a la velocidad. Entonces vea que aquí la pendiente va aumentando de manera positiva y aquí la velocidad va disminuyendo con relación al tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una gráfica relación velocidad con relación versus tiempo, yo puedo calcular que aceleración.
vamos a analizar este primer problema. Me dice, problema de movimiento rectilíneo uniforme. Considere la siguiente gráfica, distancia versus tiempo. Entonces vea que aquí tenemos que en el intervalo 1, su punto de origen es de 0 a 4 segundos y aumentó una distancia de 400 metros. En el intervalo 2 tenemos un tiempo que está de 9 segundos a 4 segundos en el tiempo, perdón, minutos, y que el intervalo 2 aumentó de 400 metros a 1000 metros. Tenemos que en el intervalo número 3 tenemos un tiempo de 17 minutos con versus 9 minutos y aumentó de 1000 a 1800. Entonces me dice que calcule la rapidez en cada etapa, o sea, en cada intervalo, y me dice que calcule la distancia total y la rapidez media entre los 0 y 9 segundos. O sea, de 0 a 9 segundos. Vamos a ir en orden. Entonces, primero vamos a calcular la rapidez para cada etapa. Vamos con esta fórmula. Me dice a mí que la rapidez va a ser igual a la distancia final menos distancia inicial dividido entre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos para la rapidez para el intervalo 1. Me dice que la distancia inicial es 0 y la distancia final son 400 metros. Entonces pongo aquí arriba 400 metros menos 0 metros dividido, ahora vamos con tiempo final menos tiempo inicial. ¿Quién es el tiempo final? Tengo 4 minutos y el tiempo inicial 0. Entonces, pongo los datos, 400 metros menos 0 metros dividido entre 4 minutos menos 0 minutos me da 100 metros sobre minuto. Esa es la rapidez para el intervalo número 1. Para el intervalo número 2, me dice a mí que nos desplazamos, que la distancia inicial va a ser de 400 y la distancia final va a ser de 1000. Usamos la misma formulita para el intervalo 2. Distancia final, 1000 metros y distancia inicial 400. Tiempo final, 9 minutos y tiempo inicial, 4 minutos. Hacemos la división, 1000 metros menos 400 metros, dividido entre 9 minutos menos 4 minutos y me dice que la rapidez para el intervalo 2 es de 120 metros sobre minuto. Para el intervalo número 3 me dice a mí que la distancia inicial va a ser de 1000 metros y la distancia final va a ser de 1800 metros. El tiempo final va a ser de 17 minutos y el tiempo inicial de 9 minutos para el intervalo número 3. Entonces ponemos rapidez para el intervalo número 3 es igual a 1800 metros menos 1000 metros dividido entre 17 minutos menos 9 minutos y me dice que la rapidez de 100 metros sobre minutos. Ahora sí, me dice que considere la distancia total. ¿Quién es la distancia total? La sumatoria de todas las distancias de intervalo 1, intervalo 2 y intervalo 3. Vamos a usar esta fórmula que dice que distancia total es igual a distancia 1 más distancia 2 más distancia 3 más punto suspensivo. ¿Qué quiere decir punto suspensivo? Significa que pueden haber más distancias dependiendo de la gráfica que estemos analizando. Entonces ponemos distancia 1, que va a ser el intervalo 1, me dice que su punto de origen es 0 metros y punto final 400. Entonces ponemos 400 metros menos 0 metros, me va a dar a mí los 400 metros que aquí lo tenemos. Más el intervalo 2 me dice que la distancia final son de 1000 metros, pero la distancia inicial es de 400. Entonces ponemos 1000 metros menos 400 metros, me va a dar a mí 600 metros. Más, ahora sí, me dice a mí que la distancia final es de 1800 y la inicial es de 1000. 1800 metros menos 1000 metros me da 800 metros. Hacemos toda la sumatoria y me da 1800 metros. Esa es una manera de poderlo hacer. Otra segunda manera de poderlo hacer es, sabemos que el punto de origen empieza de 0 y su punto final llega a 1800 metros. Entonces podemos poner 1800 metros menos 0 metros me da 1800 metros. Ahora sí, me dice que calcule la rapidez media entre los ceros y los 9 segundos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Entonces, tenemos que empezar de 0 a 9. Pero aquí tenemos dos condiciones. Tenemos el intervalo 1 y tenemos el intervalo 2. ¿Qué pasa con el intervalo 1?
Bueno, que tenemos que va, la primera distancia va de 0 a 400 metros. Aquí tenemos 400 metros menos 0 metros. Y el tiempo va a ser de 0 a 4 minutos. 4 minutos menos 0, todo entre paréntesis, más. Ahora sí, a los 9 segundos, me dice que aquí en el intervalo 2 hay 1000 metros menos los 400 metros, más 9 minutos menos 4 minutos, y me da 11,11 metros sobre minuto. Esa sería la rapidez media. Muchas gracias. Espero que con este video les haya quedado claro para los estudiantes de la 10.3. Feliz tarde.